Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. El doctor Fernando Fontbellida, que es médico odontólogo, que hace un tiempo se ha pasado a odontólogo holístico y ahora tiene una avidez enorme de conocer este mundo perceptivo. Viene de una familia de alta cocina y ha escrito un libro sobre alimentación que es realmente fantástico, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna patología y necesitan, pues, una alimentación muy determinante. Y él, en ese libro, lo que hace es sofisticar esa alimentación. Porque ya que tenemos que hacer a veces cosas que no nos gustan en la comida, que al menos sea divertida, ¿no? Alimentación y cáncer, viejos mitos, nuevas realidades. Gracias. Gracias a ti, Paco. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Llevamos ya casi 3 días de congreso. Yo creo que estamos ya un poco ya todos con las pilas un poco ya cansaditos. Y es domingo y son casi las 4 de la tarde. Y sin embargo veo que estáis todos al pie de cañón, lo cual es muy, muy, muy valorable. Y yo creo que dice mucho de este colectivo, que tenemos muchas ganas de aprender todos unos de otros. El que un domingo a las 4, después de 3 días, estemos aquí casi todos, dice mucho, mucho de este colectivo. Yo creo que tenemos mucho que aprender unos de otros, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, siempre, por supuesto, con respeto. Aunque estemos o no estemos de acuerdo, pero siempre hay que respetar lo que dicen los demás. Por lo tanto, aprecio muchísimo y valoro muchísimo vuestra presencia y os doy muchas gracias por estar un domingo a las 4 de la tarde aquí. También quiero agradecer a Paco y a Aitor y a todos sus colaboradores que me han invitado a participar en este simposium y que por lo tanto me permite compartir conocimiento y ciencia con todos vosotros, no solo aquí en el auditorio, sino en los pasillos, en las comidas que hemos tenido. Yo creo que para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Bueno, yo soy Fernando Fontbellida, soy doctor en Medicina y Cirugía, trabajo en Donosti y acabo de publicar junto con Andoni Luis Aduriz un libro que trata sobre cómo prevenir el cáncer mediante la alimentación. Y de eso un poco es lo que vamos a hablar hoy. Y quería iniciar mi charla con una pregunta. Una pregunta que dice, ¿somos lo que comemos? Es una frase que se oye muchísimo en la calle. ¿Somos lo que comemos? Yo conozco 4 libros que tienen ese título, Somos lo que comemos. ¿Realmente pensáis que somos lo que comemos? Yo personalmente pienso que es una verdad a medias nada más. Porque somos lo que comemos, efectivamente, pero somos donde vivimos, como ha demostrado Paco a la mañana. Somos lo que respiramos, somos el estrés que tenemos, somos lo que dicen nuestros pensamientos, somos lo que dicen nuestras emociones. ¿Y la alimentación qué es? La alimentación en toda su gran magnitud no deja de ser más que una pieza más dentro del complejo puzzle que es el ser humano, el misterio del ser humano. Por lo tanto hay que darle el valor que tiene, y no resumir todas somos lo que comemos, por lo menos esa es mi opinión. Después de estar aquí 3 días, aprendiendo con los ponentes, en los pasillos, yo creo que he llegado a la conclusión de que el amor y la paz interior probablemente pueden nutrir a nuestras células tanto o más que los alimentos que compramos, que cocinamos con cariño y que comemos. Pero a mí me toca hablar precisamente de esa parte. No me toca hablar de amor ni de paz, me toca hablar de los alimentos que vamos al mercado y que compramos. La hipótesis de trabajo de esta charla que os voy a dar es la siguiente. ¿Se puede reducir el riesgo de desarrollar un cáncer mediante la alimentación? ¿Sí o no? Es lo que vamos a intentar dar una respuesta. Y para ello voy a empezar con una encuesta que se hizo a nivel estatal, en el año 2010, o sea, eso es ayer, donde preguntaban a la población cuál es la enfermedad que más miedo te da. Y la respuesta fue unánime. La enfermedad que más miedo daba a todos los españoles era el cáncer, número 1. Sin ninguna duda, por encima de todos los demás. Pero luego hicieron más preguntas, y la siguiente pregunta que hicieron era,
¿existe alguna relación entre dieta y cáncer? Eso preguntaron a la gente. Si yo os pregunto a vosotros, ¿qué opináis? ¿Existe alguna relación entre dieta y cáncer? El que crea que no, que levante la mano. Por lo que veo, todos los que estáis aquí pensáis que hay una relación más o menos entre la dieta y cáncer. Vamos a ver qué contestaron en la encuesta la mayoría de los españoles. Casi 1 de cada 2 personas encuestadas en esta macroencuesta pensaban que la alimentación no tenía nada que ver con el cáncer. Fijaros, 1 de cada 2 personas, casi, piensan que no tiene nada que ver. ¿Y por qué? Yo dándole vueltas a este resultado de esta encuesta pensaba, ¿y por qué esto es así? Yo creo que los médicos en parte hemos tenido culpa de que esto sea así. La teoría del dogmatismo genético. La teoría del dogmatismo genético ha prevalecido en la comunidad científica durante gran parte del siglo pasado. No es un viejo mito, es un mito de antes de ayer. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice, todo está escrito en los genes y nada se puede cambiar. Por lo tanto, es una teoría que no invita a tener una mentalidad preventiva. Quiero aclarar que este dibujo no es mío, no lo he hecho yo, es del libro de Béliveau, y eso creo que quede muy claro. Nada se puede cambiar. ¿Cuántas veces habéis oído en la calle, amigos o conocidos? Mira fulano, fumaba, bebía, era sedentario. Mira, vivió hasta los 85. Mira Vengano, iba al monte, no fumaba, un tío sanote, con 55, con 50 años, un cáncer. ¿No habéis oído eso así? Claro, es que todo está escrito en los genes. Y al que le toca, le toca. Eso se sigue oyendo, y a médicos. Actualmente se sigue oyendo eso en la calle. Pero afortunadamente hay investigadores que han roto la teoría del dogmatismo genético, porque la teoría del dogmatismo genético la comunidad científica seria la tiene ya superada. Y la tiene superada gracias a experimentos como este que os voy a mostrar, que se hizo en el año 2003 en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Fijaros, los investigadores trabajaron con ratones que eran portadores de un gen para tener el pelo pálido y ser gordos. Entonces dividieron a los ratones en 2 grupos. El ratón gordo y con pelo pálido se apareó con una ratona gorda y de pelo pálido. Tanto el padre como la madre tenían el gen para ser gordos y pelo pálido. ¿Vale? Durante el periodo de gestación, la ratona se alimentó con el pienso habitual. Llegó el momento y la ratona tuvo los ratoncitos. ¿Cómo os parece que iban a ser los ratoncitos? ¿Cómo iban a ser los ratoncitos? Estáis diciendo bien. Ratoncitos gordos con pelo pálido, normal. Tu padre es gordo, pelo pálido, tu madre gorda, pelo pálido, y encima tienen el gen los dos que le da esas características. Pero en el otro grupo, el ratón gordo, de pelo pálido, se apareó también con una ratona gorda de pelo pálido. Pero los investigadores, al pienso habitual, le añadieron un complejo vitamínico. Le dieron vitamina B12, ácido fólico, colina, betaína. Y llegó el momento de dar a luz. Y la ratona tuvo los ratoncitos. ¿Y cómo fueron los ratoncitos? Los investigadores estaban pensando, van a ser ratoncitos gordos con pelo pálido. Estaban convencidos. Y nacieron los ratoncitos. Y los ratoncitos fueron delgados y marrones. Y entonces ya eso les rompió los esquemas a todos los investigadores. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Nunca nos había pasado esto. Seguro que los ratoncitos no tienen el gen. Cogieron a los ratoncitos y los estudiaron. Y los ratoncitos del gen que portaba la obesidad y el pelo pálido tenían todos el gen en su sitio. ¿Qué había pasado? Tenían el gen. ¿Por qué no son gordos y tienen el pelo pálido? Porque estos suplementos vitamínicos actuaron sobre el gen y silenciaron la orden del gen. Inactivaron ese gen. No le dejaron expresarse. En términos científicos se llama metilaron ese gen. No cambiaron la estructura química del gen. El gen está ahí, idéntico al de sus padres. Pero no le han dejado dar la orden. No le han dejado Esto afortunadamente cambió la mentalidad de la ciencia. Porque vimos que teníamos una posible... Podíamos abrir una actitud preventiva. El dogmatismo genético decía, ¿para qué prevenir? Fuma, hombre, fuma, come lo que quieras, si tal está todo en los genes, si te toca, te toca.
Esto abrió una nueva perspectiva. Vimos que con los alimentos podemos cambiar la orden que se dan a los genes. Y eso es un avance impresionante. No cambia la estructura del gen, pero se pueden activar o desactivar genes a través de nuestra dieta. Es un nuevo nivel, es la epigenética. Uno de los mayores investigadores en epigenética, concretamente en nutrigenética, es decir, cómo influyen los alimentos en la expresión de los genes, es el doctor José María Ordovás. Es un aragonés que está afincado en Boston y su laboratorio se dedica a estudiar el efecto de los nutrientes en los genes. Yo creo que el futuro va a ir mucho por ahí. Así como el pasado era el dogmatismo, el futuro va por ahí en nutrición y en muchas más partes del estilo de vida, ¿no? Pero empezamos a tener ya primeros datos, sobre todo que hacen relación a la obesidad. Pero vamos, lo que nos queda por saber es insignificante, lo que sabemos es insignificante si lo comparamos con lo que queda por saber. De tal manera que, resumiendo esta primera parte de la charla, podemos decir que a día de hoy, junio del 2015, lo importante no son solo tus genes, sino lo que vosotros hacéis con vuestros genes. Los genes dicen lo que puede suceder, pero no necesariamente si sucederá. Es decir, tú en tu mapa genético puedes tener unos polimorfismos genéticos, es decir, unas variaciones genéticas que te predisponen a tener un cáncer, ¿vale? Pero que tengas esa predisposición genética no quiere decir que lo vas a tener. Hace falta además que tú alimentes esa predisposición. Es decir, tú puedes tener una predisposición al cáncer de pulmón. Un polimorfismo hace que tú tengas esa susceptibilidad. Pero si no lo alimentas, porque no eres fumador pasivo, un poco difícil, pero bueno, no eres fumador pasivo, no eres fumador activo, tomas muchas frutas y verduras, probablemente no vas a alimentar esa susceptibilidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tú tienes ese polimorfismo en tu mapa genético y lo alimentas, no tomas frutas, no tomas verduras, fumas, pues estás alimentando esa susceptibilidad. De tal manera que en el año 2014, el año pasado, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer mandó este tuit a todos sus allegados, que dice: la genética carga el arma. Pero es el estilo de vida y los hábitos los que aprietan el gatillo. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener una mentalidad preventiva en materia de alimentación y cáncer. Hay un antes y un después. Antes era el dogmatismo, ahora tenemos esta visión de la enfermedad, lo cual nos da cierta esperanza. Bien, el 2015 debutó con este artículo. El 1 de enero del 2015 apareció este artículo científico en una de las mejores revistas o más prestigiosas del mundo, y los investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, publicaron esta revisión de todo lo que se había publicado en el mundo sobre el origen del cáncer. Y con los datos en la mano, lo que podemos decir es lo siguiente: 2/3 de las mutaciones se producen al azar. Son espontáneas. La célula tiene alteraciones constantemente. Mientras yo estoy hablando, estamos teniendo todas alteraciones genéticas en nuestras células. Pero nuestro organismo se está encargando de repararlas. Tu sistema inmunológico. O de, si no puedes repararlas, de anular esas células, que mueran, para que no transmitan su alteración en las células hijas. O sea, son mutaciones que no podemos evitarlas. Se están produciendo constantemente. A medida que envejecemos, nuestras células pierden recursos y hay más mutaciones. Pero bueno, tenemos la buena noticia. 1/3 de los tumores se producen por el estilo de vida. Dentro del estilo de vida, los factores más importantes son el tabaco, por supuesto, la actividad física, la alimentación y la obesidad. Estos son los pilares, los más importantes. Hay otros más. El estrés, las emociones, en fin, un montón de los fármacos que tomas, la medicación que tomas. Pero estos son los 4 pilares básicos del estilo de vida. Fijaros bien que ahora mismo existen más de 500.000 de artículos científicos que relacionan el estilo de vida con el cáncer. Que se dicen pronto, más de 500.000 artículos. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué sustancias están en los alimentos
que nos protegen del cáncer. Por lo menos a nivel experimental. Sabemos que son los fitoquímicos, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos y la fibra dietética. Bien, todos habéis oído hablar de las vitaminas, todos habéis oído hablar de los oligoelementos, de los minerales, de la fibra, pero mucha gente no conoce qué son los fitoquímicos. Y fijaros, hay solo 13 vitaminas, 13 minerales. Y sin embargo, a día de hoy se han descrito más de 5.000 fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos? Los fitoquímicos son sustancias que sintetizan, están solo presentes en el mundo vegetal. Entonces son sustancias que sintetiza la planta para defenderse de sus agresores. Es decir, la planta no tiene patas, no tiene piernas, no se puede escapar de un bichito que le quiere estropear. Entonces la planta sintetiza unas sustancias que se llaman fitoquímicos. Bien, esos fitoquímicos además lo que hacen dan color, olor y sabor a los alimentos. Y fijaros las funciones que tienen los fitoquímicos, porque tienen unas funciones fundamentales. Reparan el ADN dañado. Estamos constantemente teniendo lesiones en el ADN. Los fitoquímicos se encargan de reparar el ADN. Tienen actividad antiinflamatoria, antioxidante, estimuladores del sistema inmunológico. Favorecen el suicidio de las células cancerosas. Cuando nuestro organismo no ha sido capaz de reparar una célula, hay otros fitoquímicos que hacen que matan esa célula, para que no se pueda dividir. Dificultan el crecimiento de las células de las lesiones precancerosas. Inhiben la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Activan enzimas con capacidad de bloquear y eliminar sustancias cancerígenas. Inactivan a genes que predisponen al desarrollo del cáncer. Activan genes que impiden la formación de tumores. Actúan como reguladores hormonales. O sea, tienen una variedad de acción impresionante, los fitoquímicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar fitoquímicos en nuestra alimentación. Porque además hay un dato muy importante. No todos los fitoquímicos tienen estas propiedades. Unos tienen unas propiedades y otras tienen otras. Fijaros, este es un esquema del desarrollo del cáncer. Tenemos una célula normal. Aquí se produce la primera mutación, esta manchita azul, esta célula azul. Esta célula empieza a proliferar, a dividirse, y empieza a haber lesiones precancerosas, hasta que se transforma en un cáncer. ¿Veis? Aquí empiezan a crecer vasos sanguíneos en el tumor para nutrir al tumor, y ese es el desarrollo de un cáncer. Pero fijaros, para muchos cánceres, hay muchos cánceres que son de desarrollo muy lento, desde que se aparece la primera mutación hasta que te diagnostican el cáncer en el hospital, pueden pasar 10, 20 o 30 años. Hay tumores de crecimiento muy lento, el tumor de próstata, tumores de colon. ¿De acuerdo? Entonces, los fitoquímicos actúan de diferentes maneras. Por ejemplo, este tipo de fitoquímicos, el sulforafano, el indótricalvinol, el sulfuro de alilo, ¿qué hace? Cuando una célula normal entra en contacto, o las sustancias tóxicas presentes en los alimentos, la acrilamida, los nitratos, los nitritos, las nitrosamidas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las aminas aromáticas, estamos comiendo todo eso todos los días, estos fitoquímicos secuestran estas sustancias tóxicas, las bloquean y hacen que las eliminemos por orina y por bilis, de tal manera que esas sustancias tóxicas no lleguen a alterar la célula. Pero otros fitoquímicos tienen esa función y otros fitoquímicos diferentes tienen otra función. Otros fitoquímicos impiden la formación de vasos sanguíneos que alimenten al tumor. Otros fitoquímicos impiden que la célula cancerosa se divida o que se divida más lentamente. Por eso es muy importante tomar diferentes tipos de fitoquímicos en nuestra dieta para poder prevenir el cáncer desde diferentes puntos de vista. A ver, no hace falta que os aprendáis el nombre de ningún fitoquímico. ¿Cuál es la clave? Hemos dicho que los fitoquímicos dan color a los alimentos. Si tú haces una dieta arcoiris, si haces una dieta policromática, te estás asegurando miles de fitoquímicos todos los días en tu dieta. No hace falta aprenderse los nombres. Haz una dieta multicolor. Eso es muy importante. Si tú tomas alimentos de color amarillo anaranjada, como el melón, melocotón, papaya, naranja, mandarina, nectarina, estás tomando el grupo de los flavonoides, que son un montón de fitoquímicos. Si tomas alimentos amarillo verdosos, espinaca, maíz, col, brécol, lechuga, estás tomando luteína, zeaxantina. Si estás tomando alimentos anaranjados como zanahoria, calabaza, albaricoque, estás tomando alfa y beta carótenos.
Si tomas alimentos blancos como el ajo, cebolla, estás tomando alicina y fitoestrógenos. O sea que no hace falta aprenderse los nombres. Todos los días tenemos que tomar muchos colores en nuestra dieta. Eso es un dato muy importante. Date un banquete de color todos los días. Si tu ensalada del mediodía tiene 5 colores, la de la noche tiene que tener otros 5 diferentes. Claro, ya sé lo que estáis pensando. Es que no tengo tiempo de comprar. Hay que planificar la compra con otro perfil. Tenemos que cambiar el chip a la hora de hacer la compra. Tienes que tomar muchos colores. Cada color son fitoquímicos diferentes. Date un banquete de color todos los días, no todos los días. Date un banquete de color todos los días, varias veces al día. Bien, pero así como los fitoquímicos hemos visto que llevaban la flecha hacia la izquierda, impidiendo el desarrollo del cáncer, tenemos otros alimentos que ejercen la función contraria, favorecen el desarrollo del cáncer. ¿Cuáles son? Los alimentos con mucha carga glucémica, muy ricos en azúcares. Los alimentos hipercalóricos. Los alimentos muy ricos en grasas y proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos favorecen que el cuerpo segregue hormonas. Y ciertas hormonas lo que hacen es favorecer el desarrollo del cáncer. Por lo tanto, estos son los alimentos que tenemos que minimizar en nuestra dieta, que tenemos que intentar no tomar en nuestra dieta. Por lo tanto, a la hora de ir al mercado y llenar nuestra cesta de la compra, ¿con qué tenemos que llenar la cesta de la compra? Pues con alimentos que nos den fitoquímicos, vitaminas, minerales, fibra dietética, baja carga glucémica y que nos aporten pocas calorías. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pues las verduras y las hortalizas, las setas, los germinados, las frutas, los frutos secos y las semillas, los cereales integrales, las legumbres, las hierbas aromáticas, las especias, el aceite de oliva virgen extra, el té verde u otro tipo de infusiones, alimentos que contienen probióticos. Con estos alimentos tenemos que llevar la cesta de la compra. Ahora bien, alguien puede llenar la cesta de la compra con estos alimentos y seguir haciendo una dieta incorrecta. ¿Por qué? Porque no toma suficiente variedad de fitoquímicos. Sí, yo como verdura y fruta todos los días, pero siempre la misma verdura y la misma fruta. O puedes comprar estos alimentos, pero luego tu perfil de grasas es incorrecto. Tienes demasiado omega 6, poco omega 3, tienes mucha grasa saturada, poco ácido graso omega 9. O sea que no basta con comprar los alimentos, hay que saber planificar tu patrón. O puedes tener un perfil de aminoácidos incompleto en tu dieta. Pero a la hora de hacer la compra, por lo menos en nuestra cesta de la compra, tenemos que traer a casa estos alimentos. ¿Qué sabemos de los grupos de alimentos y cáncer? Porque tú no comes hoy manzana, mañana puerros, tú comes cada día diferentes tipos de alimentos. Y la evidencia está basada en el estudio de los diferentes grupos de alimentos. A ver, es un tema un poco arduo el de la evidencia, pero es un tema de vital importancia en materia de alimentación y cáncer. Así luego lo explicaros con palabras sencillas lo que es la evidencia. La evidencia científica se refiere al empleo de la mejor información científica disponible para obtener conclusiones y tomar decisiones. Por ejemplo, ¿queréis saber si el café produce cáncer? ¿Vale? Lanzamos esa pregunta. ¿Y qué hacemos? Buscamos lo que hay publicado en el mundo, en todo el mundo. ¿Cuánto se ha publicado en el mundo sobre café y cáncer? 300 artículos. Vale, vamos a ver qué dicen. De los 300 artículos, 280 dicen que no produce cáncer. Y 20 que sí. ¿A quién le hacemos caso? A los 280, lógicamente, ¿de acuerdo? Eso es la evidencia, buscar todo. Porque vamos a encontrar artículos de todos los gustos y todos los colores. Por eso no puedes agarrarte a artículos aislados, tienes que sacar la conclusión de todos los artículos. Y eso es la evidencia. Eso es funcionar con la evidencia, funcionar con la máxima información posible. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la información que tenemos, pues la evidencia la catalogamos en evidencia de grado alto, evidencia de grado medio, evidencia limitada o no hay conclusión. Porque a veces lanzamos una pregunta, empezamos a buscar todo lo que se ha publicado y se ha publicado muy poco. Por ejemplo, los pesticidas que hay en las verduras y las hortalizas, ¿producen cáncer? ¿Sí o no? No hay evidencia. No hay conclusión. Cada uno tiene que tomar una opción personal porque no hay evidencia científica.
Pero sin embargo, para otras cosas tenemos mucha evidencia. ¿De acuerdo? Cuando tenemos evidencia de grado alto y medio, ya se supone que es una evidencia tan fuerte que está indicado hacer campañas de prevención social para toda la población. Cuando tenemos evidencia de grado limitado, yo creo que es importante desde el punto de vista individual, de tomar decisiones a nivel individual. Vamos a poner un ejemplo. Y primera sorpresa que os voy a dar. Si yo os pregunto, ¿cuál es la evidencia de tomar frutas y verduras y prevención del cáncer? ¿Qué me diríais? ¿Alta, media, limitada o no hay conclusión? Todos los que tenéis que me diríais, alta. Si no hace más que decirnos que la verdura y las frutas previenen mucho del cáncer. Fijaros, la evidencia de grado medio. Después de revisar miles de artículos, la evidencia en cuanto a la protección de verduras y frutas y prevención del cáncer, reducir el riesgo de tener cáncer, es de grado medio. Ojo, evidencia de grado medio es muy importante, ¿eh? Es muy importante. O sea que claramente podemos decir que las verduras y las frutas reducen el riesgo de tener cáncer. Pero no es alta la evidencia. Es de grado medio. Fijaros, en el año 1990, esta evidencia era de grado alto. Se consideraba que las frutas y las verduras y su relación con el cáncer era claramente de grado alto. En el año 2015 es de grado medio. A medida que aparecen nuevos estudios puede cambiar la evidencia. Lo que pasa es que estos estudios en materia de alimentación se tardan muchos años en hacer, porque se cogen grandes cohortes humanas, 500 000 de personas de diferentes países, y se les va siguiendo durante 15, 20 años, con lo cual tardas 20 años en tener las conclusiones. En el año 90 era alto, en el 2015 es medio. Han salido nuevos estudios que han bajado el nivel de la evidencia. Pero ojo, mirad, los vegetales, las hortalizas de hoja verde, crucíferas, foliáceas, tomates, disminuyen el riesgo de tener cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago. Los vegetales aliáceos, el puerro, la cebolla, chalota, disminuyen el riesgo de tener cáncer de estómago. El ajo disminuye el riesgo de tener cáncer de colon y recto. Las frutas, cítricos, manzanas, melocotón, disminuyen el riesgo de tener cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, pulmón, estómago. O sea que claramente, tomando frutas y verduras, estamos disminuyendo nuestro riesgo de... Pero quiero que entendáis un poco el concepto de evidencia científica, ¿eh? Porque para llegar a esta conclusión se han revisado no 20, 30, 40, muchísimos artículos científicos, ¿eh? Esto viene del esfuerzo de muchísima gente y de muchísimos investigadores. Otro ejemplo, evidencia de grado alto en este caso. Evidencia de grado alto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago esta afirmación, las posibilidades de equivocarme son prácticamente casi nulas, muy pequeñas. Por ejemplo, hay evidencia de grado alto de que el consumo frecuente y a grandes dosis de carnes rojas o carnes procesadas, es decir, embutidos, aumenta el riesgo de sufrir cáncer de colon y recto. Es evidencia de grado alto. Entonces, bueno, pues hay evidencia para cada grupo de alimentos, para frutas y vegetales, almidonados, legumbres, alimentos que contienen fibra dietética, grasas, aceites, pescados. Lo que pasa es que, claro, tenemos 3/4 de hora y analizar la evidencia de cada grupo de alimentos nos llevaría un curso de todo un día, ¿eh? Pero quiero que sepáis que me tenéis a vuestra disposición, que si os interesa este tema y queréis que organicemos un curso de un día entero de alimentación y cáncer o de día y medio, me tenéis a vuestra entera disposición, ¿eh? Pero bueno, pues para que le interese este tema, en el libro que hemos publicado, esta es la portada del libro, analizamos todos los grupos de alimentos según su evidencia científica. Alta, media, limitada o no hay evidencia, no hay conclusión a día de hoy. Yo creo que además es a día de hoy el único libro en el mundo de divulgación que trata el tema de la evidencia científica en materia de alimentación y cáncer. Pero, vale, sabemos con qué tenemos que llenar la cesta de la compra, pero la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿y dónde hago yo la compra? ¿Voy al mercado convencional, compro productos convencionales que llevan pesticidas, fungicidas, insecticidas, etcétera, etcétera? ¿O voy y hago la compra de alimentos ecológicos? Lanzamos la pregunta. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Vamos a valorar sobre todo la contaminación presente en el producto y la capacidad nutritiva. Vamos a avanzar en la capacidad nutritiva. 5.830 artículos publicados sobre capacidad nutritiva comparando ambos tipos de agricultura.
5.830 artículos publicados, de los cuales los investigadores se quedaron solo con 237, porque el resto eran artículos de muy baja calidad. Hay que coger artículos con un buen protocolo, bien ejecutados, con seriedad. Entonces, de los 5.830, solo se pudieron quedar con 237. Es un estudio hecho por los investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Bien, en cuanto a vitaminas, oligoelementos y minerales, no hay diferencia entre que compres ecológico o convencional. Eso es lo que se estudió en este estudio. Vitaminas, oligoelementos. Sé que podéis encontrar artículos que digan lo contrario. Este es el resumen del compendio. Ahora bien, este estudio, este metaanálisis, no valoró los fitoquímicos. Ojo, un dato muy importante a tener en cuenta. Los estudios hay que escarbarlos, hay que meterse dentro, hay que desangrarlos. Y este estudio, este metaanálisis, no valoró los fitoquímicos, que hay más de 5.000. Si yo compro alimentos ecológicos que no les han echado insecticidas ni pesticidas, ¿qué quiere decir? Que la planta ha producido sus fitoquímicos para defenderse de los insectos. Luego quiero entender, aunque este metaanálisis no lo dice, que los productos ecológicos, vale, no tendrán más vitaminas, no tendrán más minerales, no tendrán más oligoelementos, pero sí tendrán más fitoquímicos. Aunque el artículo no lo dice. Punto 2. Este mismo artículo compara la contaminación y ahí son tajantes. Los productos ecológicos están menos contaminados que los convencionales. Eso ya lo dice claramente el artículo. Entonces se trata de una opción personal. Yo lo tengo muy claro. Yo prefiero comprar alimentos ecológicos. Yo compro ecológicos, yo tengo además una huerta en mi casa y a mí me gusta comer con la mínima porquerías posibles. ¿De acuerdo? Pero hemos comprado los alimentos, el que quiera los ha comprado convencional, el que quiera los ha comprado ecológicos, ya los llevas a tu cocina. Y estás en tu cocina y tienes que cocinar esos alimentos. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que todas las propiedades anticancerígenas que tienen estos alimentos las pierdas, si no las cocinas bien. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante maltratar, no maltratar el alimento, porque lo que intentamos hacer es cocinar con conciencia, es decir, minimizar la pérdida nutritiva de los alimentos, por una parte. Por otra parte, evitar la formación de sustancias tóxicas en los mismos. Hay alimentos que, depende cómo los cocinemos, incorporan sustancias con poder cancerígeno. Por ejemplo, ya se ha comentado más aquí a lo largo del simposio, si tú haces una carne a la parrilla muy cerca de la llama y churrascas esa carne, la carbonizas, ahí se están formando hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen potencial cancerígeno. Bueno, eso no quiere decir que porque comas esa chuleta carbonizada vas a tener cáncer, ni muchísimo menos. El tema es más complejo que todo eso. Pero lo que quiero decir es que depende cómo cocines los alimentos, puedes perder propiedades o pueden ganar sustancias con poder procancerígeno. Y luego muy importante es, con esos alimentos, ¿qué recetas elaboras? Por ejemplo, imagínate que tú vas a casa y tu marido te ha preparado la cena, una sorpresa, ¿verdad? Y te ha preparado brócoli al vapor, 5 minutitos al dente, te ha preparado un aliño con aceite de oliva virgen extra, hierbas aromáticas, le ha echado un poquito de cúrcuma, un poquito de cayena, un poquito de tamari, y te ha hecho un aliño perfecto con ajito picado, hierbas aromáticas, un poquito de germinados, y tú te comes ese brócoli. Te estás empapando de fitoquímicos, de sustancias anticancerígenas. Pero tú no has tenido esa suerte. Y vas a casa y tu marido también te ha preparado brócoli, pero lo ha tenido cociendo en agua allí sumergido, en ebullición, 20 minutos. Y cuando lo has sacado de la ebullición, además te ha preparado un bechamel espeso con leche y una capa de queso gratinado. Riquísimo, está riquísimo, no te voy a decir que no. Sí, los dos habéis comido brócoli, pero tú has comido una receta y tú otra. ¿Cuál les parece más saludable? Está claro, ¿no? Eso no quiere decir que tú tengas que prescindir de ese tipo. Si te gusta, pero no tiene que ser tu modo habitual de comer brócoli. No hay que prescindir de nada. Tenemos que cuidar lo que es el día a día. Bien, pues en este libro también lo que hacemos es analizamos uno por uno todos los sistemas
cómo influyen en los alimentos todos los sistemas de cocinado, ¿no? Básicamente, para las verduras, el vapor es el ideal, y para las carnes, los pescados, o incluso también para ciertas verduras, la plancha también funciona muy bien, preserva bastante bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el ajo. El ajo hemos dicho que tiene muchas propiedades anticancerígenas, pero ojo, el ajo está en todas las despensas, está en todas nuestras casas. Todos los que estamos aquí tenemos ajo en casa, estoy seguro. Pero ¿cuánto ajo comemos? La cantidad de ajo que se consume es anecdótica prácticamente. Un poquito de ajo en un refrito para unas verduritas, un poquito de ajo para un aliño, un poquito de ajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí comemos 2 ajos al día? Y además, fíjate cómo cocinas el ajo. Tú imagínate. El fitoquímico en el ajo se llama aliina. Pero la aliina por sí misma no tiene poder anticancerígeno. Se tiene que transformar en compuesto azufrado. Para que esta aliina se transforme en un compuesto azufrado, tiene que mezclarse con alinasa. La alinasa son enzimas. Todo lo que termina en asa son enzimas. ¿Qué ocurre en el ajo? Que la aliina está en una parte del bulbo y la alinasa está en otra. Están separados por una pared. Están separadas. Imagínate que tú cocinas el ajo de la siguiente manera. La alinasa es sensible al calor. Tú imagínate que cocinas el ajo así. Coges los dientes de ajo y a la fritanga con aceite. Tal cual. Y el aceite está caliente, caliente, caliente. ¿Qué va a pasar con esa alinasa? Con la enzima, adiós. La pierdes por completo. Si pierdes la enzima, ¿qué va a pasar? Que no se produce la mezcla. No se produce esta mezcla tan necesaria. Por lo tanto, no vas a tener compuesto azufrado, que son los anticancerígenos de verdad. Por lo tanto, cuando cocines el ajo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitarle la piel para empezar, machacarlo y darle cortes para romper esta pared, para que se produzca la mezcla y dejarlo unos minutos en reposo para que dé tiempo a que se producen compuestos azufrados. Esa es la manera correcta, por ejemplo, es un simple ejemplo, pues con el brócoli pasa algo parecido también, con casi todas las verduras. Habitualmente las verduras, las enzimas y los fitoquímicos están en compartimentos diferentes. Entonces, a veces, por ejemplo, en el brócoli, cuando tú masticas el brócoli, ya se está produciendo la rotura de pared. Bien, pero bueno, pues tú sabes ya qué alimentos tienes que comprar, has decidido dónde tienes que comprarlos y sabes ahora cómo tienes que cocinarlos. Bien, entonces tienes que ponerte manos a la obra. Manos a la obra es diseñar tu propio patrón de alimentación. Entonces, ¿cuáles son los patrones más estudiados? Los patrones son más vivos con el patrón occidental, el que se realiza prácticamente en Europa y en Estados Unidos. El patrón prudente, que es un patrón semi-vegetariano, preferentemente vegetal, pero también comen huevos, leche, algo de pescado. El patrón de la dieta mediterránea. Curiosamente, en el Mediterráneo es donde menos dieta mediterránea se hace. El patrón vegetariano, con todas sus variantes, vegetariano, crudivorismo, ovolacto-vegetariano, tiene un montón de variantes. Y el patrón macrobiótico. Estos son los más estudiados. ¿Yo qué os voy a decir? Los patrones pueden dar lugar a mucha confusión. Los estudios sobre patrones tienen un valor relativo. ¿Por qué? Imaginaros un vegetariano. Sabemos, con los datos en la mano, que los vegetarianos tienen menos cáncer que los que comen de todo. ¿Pero por qué? ¿Porque son vegetarianos? Yo creo que el vegetariano tiene un perfil de vida diferente. Suelen ser delgados, no fuman, no beben, hacen ejercicio, hacen un perfil de vida más sano. Entonces, ¿por qué tiene el vegetariano menos cáncer? ¿Solo porque es vegetariano o por su estilo de vida? Hay muchos factores que pueden ser confusos, que no nos dejan saber el porqué de las cosas. ¿De acuerdo? El que hace un patrón alimentario occidental, mucha leche, muchos huevos, mucha carne, mucho producto procesado industrialmente, esa gente, muchos de ellos fuman, son sedentarios además. ¿De acuerdo? O sea que el estudio de los patrones es complicado porque hay muchos aspectos confusos. Pero esta es la pirámide del patrón occidental. ¿Qué es lo que comemos diariamente?
carnes, huevos, leche, patatas fritas, arroz blanco, pan refinado, pasta refinada, alimentos procesados, embutidos, cereales del desayuno, galletas, repostería, pizzas, helados. Esa es la base de la dieta occidental. Semanalmente comemos algo de vegetales, frutas, cereales y muy de vez en cuando, bueno, hierbas, setas, aromáticos, germinados. Hay mucha gente que no ha probado nunca un germinado, o que no ha probado nunca la cúrcuma, o que no ha probado nunca el jengibre. Mucha gente en nuestra sociedad. Bueno, pues nuestro consejo es que huyas del patrón occidental. Huye del patrón occidental. De los demás patrones, ¿en cuál tienes que encajar? No tienes por qué encajar en ninguno de ellos. Puedes diseñar tú tu propio patrón alimentario. Diséñalo con lo que sabes. No tienes por qué hacer exactamente un patrón de estos. ¿De acuerdo? Tienes que huir de los alimentos procesados industrialmente. ¿Qué son alimentos procesados industrialmente? Aquellos que no existen en la naturaleza. Aquellos que los prepara la industria, que tienen sobre todo mucha carga glucémica, mucho azúcar. Fijaros, un yogur, un simple yogur. Aparentemente el yogur para mucha gente está asociado a un alimento sano en principio. Fijaros este yogur. Este yogur lleva ingredientes: leche pasteurizada entera, nata, azúcar, pulpa de fresa, leche en polvo desnatada, jarabe de glucosa y fructosa, estabilizante, aromas, colorante natural, regulador de la acidez, conservante, fermento. Esto es un yogur. Esto es todo menos un yogur. Esto es un alimento procesado industrialmente, que está de carga glucémica hasta aquí. Y que no hay quien lo entienda. Porque por una parte le quitan la grasa, por otra parte le echan nata. O sea, es un maremángum de alimento. Nuestros hijos están comiendo muchos yogures de estos todos los días. Lo damos como si fuera un alimento sano. Fijaros, leer el ingrediente de este alimento, a ver si sabéis cuál es. Fijaros, este alimento lleva leche desnatada, azúcar, grasa vegetal de palma y de coco, harina de trigo, agua, jarabe de glucosa, cacao, suero de leche en polvo, grasa láctea, leche desnatada en polvo, trozos de avellana, huevo en polvo, cacao magro, emulgentes, mono y diglicéridos de ácidos grasos, ésteres cítricos de los monohidrúridos de ácidos grasos, lecitina de soja, manteca de cacao, almidón de trigo, estabilizante, sal, aroma natural. Estáis pensando, yo no he comido nunca ese alimento, me estás engañando. Muchos de los que estáis aquí habéis comido ese alimento. Y ahora en verano más. Y los niños más. ¿Sabéis de qué alimento se trata? Nos estamos complicando la vida con cosas, en la alimentación, con cosas muy sofisticadas. Que si el selenio intracelular, que si me echo una analítica que me ha costado un montón. Que hay cosas muy básicas para trabajar en alimentación. Cosas basiquísimas, como evita los alimentos procesados. Evítalos. Esto es el patrón occidental: fritanga, patatas fritas, huevo frito, bacon, salsas con grasa. Esto es patrón occidental. De esto tenemos que nutrirnos. Bien, para organizar vuestras manos a la obra, vuestro patrón, ¿qué tenéis que hacer básicamente? Vuestros alimentos básicos tienen que ser las verduras, las hortalizas no almidonadas, los germinados y las setas. Eso es lo básico. La mayor proporción de tu dieta tiene que estar integrada por eso. Pero no basta con eso. Tiene que haber variedad. Puedes comer verduras y hortalizas, pero no siempre las mismas. Variedad, muy importante. En el segundo escalón tenemos la fruta fresca. ¿Come mucha fruta? No, come fruta todos los días. 2-3 porciones de fruta es más que suficiente. La fruta es muy rica en fructosa. No hay que tomar mucha fructosa. 2-3 piezas, pero claro, que sean 3 piezas diferentes, no comas 3 plátanos. ¿De acuerdo? Toma frutos del bosque, una nectarina, un melocotón, lo que sea. Esto tiene que comer diariamente varias veces al día. Los frutos secos, las semillas. A ver, esta es una pirámide orientativa, es la que puedo hacerme para mí. No tiene que ser la misma que hagáis vosotros. Por ejemplo, muchos estáis pensando, ¿pero qué dice este hombre? ¿Leche? Si yo no como leche. A ver, la leche, la industria láctea ha invertido millones y millones y millones en los gobiernos
para hacernos creer de que es un alimento completo, que es el alimento más equilibrado, y de que si no tomamos leche no estamos haciendo una alimentación buena, y eso es mentira. Tú puedes hacer una pirámide sin lácteos perfectamente, pero si te gusta la leche y la toleras bien, no tienes intolerancia, no te produce mucosidad, no te produce flatulencia, no te hincha el abdomen, si la toleras bien, ¿por qué no vas a tomar un yogur, no lo que os he puesto antes, un yogur como Dios manda todos los días, un yogur desnatado sin azúcar añadido? ¿O por qué no vas a tomar un poco de leche con el café de la mañana? Me está diciendo, ¿con el café? Sí, habéis oído bien, con el café. Pero este tío viene aquí a hablar de prevención del cáncer y me está diciendo que tome café. Sí. Los estudios que más valor tienen son los prospectivos en seres humanos, grandes cohortes, seguidas durante 20 años. Ha sido el resultado ahora de un estudio con casi 500.000 de personas de muchos países diferentes, seguido durante casi 15 años. En ese estudio se ha visto que los que toman 3 cafés al día son más longevos. Y una evidencia muy importante, recién salida del horno, 2014. Tomar 3 cafés al día, en la mujer, evidencia de grado medio, que es una evidencia muy alta, reduce el riesgo de cáncer de endometrio. ¿Café alimento malo? No. Ojo, café natural, no torrefacto. En muchos bares nos están dando mezcla, natural con torrefacto. Café natural. Punto 2, café ecológico. El café está muy contaminado por pesticidas. Es un alimento que le echan mucho pesticida. Café ecológico, café natural. ¿De acuerdo? No le eches azúcar al café. Ya le estás fastidiando si le echas azúcar. Aprende a tomar con un poquito de stevia. ¿De acuerdo? Café no es... Ahora, si tú me dices, no, es que yo tomo café y me pongo a temblar. Vale, pues no lo tomes. Pero no es un alimento malo. Se ha visto que el café previene cáncer de endometrio en la mujer. Los cafeteros de 3 cafés al día son más longevos. ¿Perdón? No almidonadas, dice. Sí, pues todas menos la patata. La patata es almidonada, por ejemplo. Acabo ya, Paco. Bueno, con las legumbres lo mismo, fijaros, las legumbres me he puesto semanalmente. A ver, semanalmente como se comen en Asturias o aquí. Gran plato de alubias que casi se sale del plato con chorizo, costilla, tal. Claro, así semanalmente. Pero es que en Europa la legumbre no se come así. La legumbre se toma como integrante de una ensalada. Como integrante de mezcla, como guarnición de otro plato. Y así la podemos comer diariamente, la legumbre. O sea que la pirámide la puedes cambiar. La Universidad de Harvard acaba de eliminar su pirámide. Y ha sacado este plato. Donde veis, sacar una fotografía porque merece la pena. Está también recién salido del horno. Donde si tú divides el plato en 4 partes, la mayor parte tiene que ser vegetal. Vegetal no almidonado. Fijaros la fruta. Es lo que es más pequeño de todo el plato. Alimentos integrales y proteínas saludables. Pescado, a poder ser de pequeño tamaño, poco contaminado. Aves, legumbres, frutos secos. Variedad. No vale con comer siempre lo mismo. Si al mediodía has tomado esta ensalada que lleva tomate, lechuga, zanahoria, hummus, col lombarda... Fernando, te voy a estirar las orejas, no tengo más tiempo. Acabo ahora mismo, Paco. No puedes acabar. Bueno. Porque estaríamos aquí hasta mañana y además tendríamos que tenerte cuando vamos al súper. Un minutito, Paco, un minuto. De verdad, que me van a morder los que van detrás, Fernando. Un minuto, ¿verdad, Paco? Dame un minuto. Un minuto y acabo, un minuto, de verdad. Bueno. Simplemente quería dejaros esto porque me parece un menú tenemos importante. Que tener respeto a la por los hora que van detrás. Tenéis que entenderlo. A la hora de cómo preparar un menú. Fijaros este menú. Menú 1. Lentejas, tocino, chorizo. Segundo plato. Pechuga de pollo con patatas fritas. Postre. Una pieza de fruta. ¿Qué has comido? Lentejas, pollo y fruta. Menú 2. Primer plato. Lentejas. Pero en vez de con tocino y chorizo, con arroz integral y espinacas. Y en la cocción hemos puesto jengibre, cúrcuma, pimienta negra y una pequeña cantidad de algas. Segundo plato, pechuga de pollo, pero en vez de con patatas fritas, con ensalada de lechuga, canónigos, cebolla, germinados de brócoli. Tercer plato, macedonia de frutas con menta, corteza de cítricos, frutos secos. Los dos que has comido, lentejas, pollo y fruta. ¿En qué se parece el menú al menú 2? En nada. Una mentalidad diferente a la hora de preparar los platos. Este plato único, fijaros, lenteja con verduras, setas, arroz integral y tofu.
fibra dietética de las lentejas, fibra dietética de las verduras, fibra dietética de las setas, fibra dietética del arroz integral, fibra dietética del tofu, proteína del tofu, proteína del arroz integral, proteína de la lenteja. Un dato fantástico. ¿Pero qué exige? Que tengas una despensa bien llena. ¿De acuerdo? Bueno, para acabar me voy a faltar esto porque si no Paco me mata. No, es que el que viene detrás, Fernando, ya, por pues, favor. Digo ya, mira, realizando una dieta, Fernando, Paco, al orden. que ayer me he cortado en el taller. No, medio no lo puedo segundo. hacer. A ver, una frase nada más para acabar. En el comercio adquirimos los alimentos. En nuestro domicilio los preparamos y cocinamos. Pero una vez que hemos ingerido estos alimentos, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos son los que nos cocinan a nosotros. Un sano placer compartido. No puedo. Bueno. Disculpar, tengo que hacer de poli malo, porque si no el que viene detrás luego me muerde a mí. Tenéis 25 minutos de descanso. Antes... Oye, haberles dejado sin descanso. Me cacho en la mar. ¿Cómo tenemos que diseñar nuestro patrón alimentario? Hemos hablado de qué alimentos tenemos que comprar, cuáles son los imprescindibles en nuestra cesta de la compra. Hemos hablado de dónde tenemos que comprar esos alimentos, y es mejor que sean ecológicos o que sean convencionales. Y hemos hablado también de cómo cocinar esos alimentos para evitar que pierdan sus propiedades nutritivas, sus propiedades anticancerígenas, y para evitar que se formen en ellos sustancias procancerígenas. Bien, pero a la hora de preparar el patrón, esta información no es suficiente. ¿Cuáles son los imprescindibles? Ya lo hemos dicho antes: las verduras, las hortalizas, las setas, los germinados, las frutas, los cereales integrales, las legumbres, las hierbas aromáticas, las especias, el té verde, otro tipo de infusiones, en fin, un montón de alimentos, pero que, aunque tú los incluyas en tu dieta todos los días, no por eso estás garantizando que estás haciendo bien tu patrón dietético. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay gente que te dice, no, es que mira, yo todos los días como brócoli, todos los días tomo cúrcuma, todos los días tomo jengibre, y además tomo cereales integrales, y ya por eso piensan que están haciendo una dieta anticancerígena. A ver, lo que importa de verdad no es que incorpores unos cuantos alimentos en tu dieta. Lo que importa es cómo es tu alimentación en todo su conjunto. Por lo tanto, por mucho verdura y hortaliza que comas, si por otra parte estás tomando alimentos procesados industrialmente, si estás bebiendo alcohol, o si tienes un perfil de aminoácidos deficiente, o si tienes un perfil de grasa inadecuado, no estarás haciendo una alimentación adecuada. O sea que no basta con incorporar alimentos saludables. Es necesario que esos alimentos que tienen propiedades anticancerígenas estén enmarcados o estén encuadrados dentro de un patrón dietético adecuado. Eso es lo verdaderamente importante. Bien. A la hora de preparar nuestro patrón dietético, lo que es muy importante es saber las proporciones y la frecuencia con que comemos estos alimentos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿con qué frecuencia y en qué proporción debo comer los alimentos? Tener en cuenta variedad y equilibrio. Es decir, hay gente que compra verduras y hortalizas, pero siempre compra las mismas. Por lo tanto, está tomando un número reducido de fitoquímicos. Importante combinar hortalizas y verduras crudas con hortalizas y verduras cocinadas. Muy importante combinar. Combinar adecuadamente los alimentos para obtener sinergias. Por ejemplo, ya hemos dicho antes, las crucíferas, las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor, los berros, los grelos, la rúcula, tienen sinergias con las aliáceas, con el ajo, la cebolla, la chalota, el puerro. El té verde tiene sinergias con la cúrcuma y con el jengibre. O sea, tenemos que saber qué alimentos potencian a otros para unirlos en la misma comida. Eso es importante también. Luego es muy importante también cómo diseño las recetas. Si tomo, por ejemplo, un plato de brócoli,
Es muy diferente tomar un plato de brócoli al vapor, al dente, con un aliño que lleve germinados, hierbas aromáticas, tamari, aceite de oliva, de primera presión en frío, en fin, un aliño muy, en principio, que aporta muchos fitoquímicos. Es muy diferente tomar ese brócoli aliñado de esa manera a tomar un brócoli, por ejemplo, que tiene un bechamel espeso y mucho queso gratinado. Otro ejemplo, es muy diferente tomar unas legumbres en modo de plato supero de rebosar, con mucho tocino, con mucha costilla, con mucho chorizo, con mucho alimento procesado, a tomar unas legumbres a modo de guarnición, una pequeña cantidad, o a modo de integrante de una ensalada. ¿De acuerdo? Y por último, es muy importante planificar, sobre todo al comienzo, cuando no tenemos el hábito, es muy importante planificar el menú semanal. Es decir, cuando vamos a preparar el menú para toda la semana, nos hace tener una visión global de todo lo que vamos a comer. ¿Cuántas verduras y frutas voy a comer esta semana? ¿Cuántos alimentos de origen vegetal? ¿Cuántos alimentos de origen animal? O sea, trata de tener una visión cuántos alimentos crudos, cuántos alimentos cocinados, cuántos alimentos procesados industrialmente. El preparar el menú semanal con anticipación nos va a permitir tener una visión y corregir defectos con anticipación. La pirámide básica es aquella que está compuesta en un porcentaje altísimo, un 90%, por alimentos frescos, es decir, por alimentos que no están preparados por la industria alimentaria. ¿De acuerdo? Esa es la clave y una norma muy básica. Ahora bien, a la hora de preparar nuestra pirámide, en la base tienen que estar las verduras, las hortalizas no almidonadas, las especias, las setas, las hierbas aromáticas. Esos son los alimentos que tienen que ser mayoritarios en nuestro patrón, la base de la pirámide. En un segundo piso hay alimentos que tenemos que comer también todos los días, pero en menor proporción que verduras y hortalizas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fruta fresca. ¿Cuánta fruta al día? 2, 3 piezas de fruta al día puede ser suficiente. No hace falta comer más. 2, 3 piezas de fruta, pero variada. Si comemos al mediodía frutas del bosque, pues a la noche podemos comer esas frutas diferentes. ¿De acuerdo? Cereales integrales, en el mismo piso que las frutas. Es decir, tienen que ser cereales, no cereales del desayuno, no cereales procesados por la industria, sino arroz integral, avena, trigo sarraceno, mijo, un buen pan integral. Tenemos que tener especialmente cuidado con aquellos alimentos que comemos todos los días. Por ejemplo, nosotros tenemos costumbre de comer habitualmente con pan. En otras partes de Europa se come sin pan, pero aquí tenemos costumbre de comer con pan. Bueno, pues que ya que el pan vas a comerlo en el desayuno, vas a comerlo al mediodía, en la merienda, en la cena, asegúrate que comes un pan de alta calidad. Un pan integral, preparado, elaborado con levadura madre y tomarlo en pequeña cantidad, 3 dedos de pan en cada comida, no hace falta comer más. También debemos comer diariamente frutos secos, semillas y aceite de oliva. El aceite de oliva tiene que ser nuestra grasa de elección, pero, ojo, el aceite de oliva aporta muchas calorías. Por lo tanto, que nos están diciendo que el aceite de oliva es el oro amarillo y la industria alimentaria, lógicamente, intenta promocionarlo al máximo, hay que tomar aceite de oliva todos los días, pero en pequeña cantidad. 3 cucharadas de aceite de oliva, más que suficiente. No hace falta tomar más. Entonces, todos los alimentos que hay que comer a diario. Semanalmente podemos tomar carne magra, carne con poca grasa, 1 o 2 raciones a la semana, pescado 2 veces por semana, preferentemente pescado de pequeño tamaño, que esté poco contaminado, huevos 2 unidades a la semana, más o menos, algas, también 2 3 raciones a la semana. ¿Por qué las algas solo 2 3 veces a la semana? Porque tienen mucho yodo. Y tenemos que tener cuidado con los problemas que se pueden plantear en el tiroides. Entonces, las algas es un alimento muy recomendable, aporta fibra, vitaminas, minerales, oligoelementos, muchos fitoquímicos, pero aportan también muchísimo yodo. Por lo tanto, cuidado. Sí, 2 3 veces a la semana está muy bien. Y por otra parte están aquellos alimentos que hay que comerlos solo muy de vez en cuando. O mejor, preferentemente nunca.
que son todos los alimentos procesados industrialmente, aquellos que nos prepara la industria, los embutidos, las galletas, toda la bollería industrial, muchos lácteos que llevan añadido de todo. Intentar evitar las margarinas. Ese tipo de alimentos es mejor no consumirlos nunca, o si no, de manera anecdótica, ocasionalmente. El alcohol. El alcohol en materia de alimentación y cáncer no hay una dosis mínima de seguridad en relación con el alcohol. Por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular se suele decir los hombres 2 copas de alcohol, las mujeres 1 copa de alcohol. Desde el punto de vista del cáncer no hay una dosis mínima de seguridad en relación al alcohol. O sea, preferentemente no tomes alcohol. Y si lo tomas, tómalo de manera ocasional. Bien, las carnes rojas y las carnes procesadas también deben consumirse ocasionalmente. Si no son tu pasión, si no te gustan, preferentemente es mejor que no las consumas. Bien, la Universidad de Harvard lo que ha hecho ahora es eliminar la pirámide y sustituirla por un plato que llaman el plato saludable. En ese plato saludable, la mayor parte del plato está ocupado por los vegetales no almidonados. Y la parte más pequeña del plato está ocupada por las frutas. Bueno, eso es que mayoritariamente es una manera de expresar la pirámide, básicamente. O sea que hemos dicho que la parte baja de la pirámide, la mayor extensión correspondía a hortalizas y verduras, pues en el plato la mayor extensión también se corresponde con hortalizas y verduras. Frutas, 2 piezas al día es suficiente, 2-3 piezas. Otro cuarto del plato estaría integrado por cereales integrales y otro cuarto del plato estaría integrado por proteínas saludables. Proteínas que están en las legumbres, en los frutos secos, en el pescado y en la carne magra. Bien, acordarse, muy importante, en la variedad. No vale con comer siempre verduras y hortalizas, siempre las mismas. Acordarse que mucho color implica mucho fitoquímico diferente. Por lo tanto, muy importante. Si a la mañana tomas una ensalada que tiene 4 o 5 colores, a la noche tomas una ensalada que tenga otros 4 o 5 colores diferentes. Y de esa manera estás aportando a tu organismo una cantidad de fitoquímicos muy importante. Habitualmente se nos dice es que hay que tomar muchas frutas y verduras. No hay que tomar mucho de nada. Los alimentos buenos, si se toman en exceso, dejan de ser buenos. Porque lo ideal en la alimentación siempre es equilibrio. Equilibrio y moderación. Pero eso sí, a diario. Muy importante. Equilibrio y moderación a diario. No abuses de nada, ni de lo que te digan que es bueno. Para acabar, vamos a citar unas claves que pueden ser apuesta por los alimentos de origen vegetal, preferentemente, consume alimentos que tengan diferentes tipos de fibra dietética. La fibra dietética que tienen las legumbres es diferente a la fibra dietética que tienen las verduras y las hortalizas o los cereales integrales. Reduce las calorías en tu dieta. Acuérdate que la dieta hipocalórica es longeva. Controla también los alimentos que tienen una excesiva carga glucémica. A poder ser, toma alimentos que tienen una carga glucémica baja o moderada. Reduce el consumo de alimentos que tienen un exceso de grasa animal. Huye de los alimentos, esto clarísimamente, huye de los alimentos procesados industrialmente y evita o reduce el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Y por supuesto, evita el consumo de alcohol. De esta manera, lo que sí podemos decir para terminar es que realizando una dieta adecuada no estamos libres de padecer un cáncer, de desarrollar un cáncer, pero claramente con la evidencia científica en la mano reducimos el riesgo de desarrollar un cáncer.